Muy buen día. Bueno, en una nueva edición de nadie te lo preguntó. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo muy puntual, que tiene que ver con la feria judicial. Bien, esto que parece las vacaciones bien, las vacaciones de los jueces, las vacaciones de los abogados, bien, este tiempo, esos dos tiempos en el año los cuales no hay actividad judicial, de alguna manera se paraliza los procesos judiciales ordinarios, bien, quedan de alguna manera alguna actividad solamente para casos muy puntuales y para cuestiones de extrema urgencia, y en aquellos casos en los cuales se solicita o se requiere la habilitación de la feria judicial, pero lo cierto es que la feria judicial es algo que muchos esperan, bien, y otros de alguna manera tratan de que se demore lo más posible porque, o bueno, tenemos que cobrar, o tenemos que terminar un proceso, o tenemos que iniciar un proceso antes de que llegue la feria. Entonces, esto sucede en dos momentos del año, bien, durante todo el mes de enero y, bueno, a mediados de julio hasta principios de agosto o hasta finales de julio, dependiendo más o menos cómo caiga en el año calendario. Lo cierto es que la feria judicial tiene, se puede decir, una historia, tiene un derrotero, que de alguna manera lo podemos estudiar o lo podemos ver de diferentes maneras. Encontré un artículo publicado en el año 2017, así que cuando se hizo este artículo el 29 de abril de 2017 por Juan Constantino y Carlos Turina, ¿sí? Publicado en La Capital de Mar del Plata, no sabían sobre la feria judicial extraordinaria que fue la que se dio a través de la situación del COVID-19. Pero justamente ellos hicieron esta nota que tenía tres puntos, tres objetivos puntuales, ¿no? El primero era analizar los fundamentos que dieron origen a la feria judicial. Algo muy interesante en cuanto a lo que se podría decir el historicismo de la feria judicial. Lo segundo era demostrar su anacronismo en función justamente al principio y la garantía de la tutela judicial continua y efectiva, que se podría decir precisamos y que necesitamos todos como derecho. Y el tercero estaba vinculado con realizar propuestas concretas, no para la eliminación, algo que se habló durante mucho tiempo, bien si era necesario que 45 días al año no tuviéramos servicio judicial, sino para de alguna manera ver si se podía reformular bien para que esa prestación del servicio de justicia, bueno, no se vea totalmente anulado durante todo ese periodo. Eh, Somos de alguna manera conscientes de que se han generado críticas respecto a la existencia de la feria, bien, y obviamente a la no existencia de la feria, bien, como decíamos recién. Eh, Como decíamos un poco, se refiere también a un periodo de vacaciones, no solamente de los jueces, sino también de todo el personal, de todo el Poder Judicial. ¿Sí? Estamos hablando desde el empleado, se podría decir, que ingresó ayer, bien, hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, lo cierto es que eh, desde el año 1893 existen, perdón, la feria judicial institucionalmente ya fijada. Bien, y justamente la imposibilidad o la mera posibilidad de cómo se han planteado algunos gobiernos anteriores, y tal vez este, ¿por qué no? Tal vez lo podría haber planteado cuando fue la situación del COVID, decir, bueno, podríamos quitar la feria, bien, ya que durante tanto tiempo no hubo prestación normal, ¿sí? Del servicio de justicia, una de alguna manera, una de las funciones principales que tiene el Estado, ¿no? Garantizar la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva y continua. Entonces era importante analizarlo si, bueno, correspondía la existencia de esta feria judicial, lo cual no significaba quitarle las vacaciones a los empleados judiciales. No, sino tal vez organizarlo de alguna manera para que bueno, puedan distribuirse de otra manera. Como pasa con el resto de las actividades, ¿no? Como dice la LST, bien, como la Ley de Contrato de Trabajo establece un régimen de vacaciones, bien, y bueno, hay vacaciones en la época del verano, tal vez hay vacaciones, hay unos días de vacaciones que pueden darse en invierno, como algunos convenios colectivos y demás. Pero bueno, lo cierto es que todo esto nos remonta ya a los orígenes de los días inhábiles y de la feria judicial, bien, que justamente se establecen para los tribunales en las distintas épocas del año, ¿no?
Y esto comienza justamente a ser provisto ya por, eh, como yo les decía, desde lo que se llamaba el Fuero Real de la Novísima Recopilación, las Reales Órdenes del 2 de febrero de 1826, el 15 de octubre de 1832, bien el 25 de septiembre de 1841. Esto estamos hablando cuando de alguna manera podemos citar lo que era el derecho español, ¿bien? ¿Por qué? Porque obviamente somos nosotros herederos directos justamente de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español de 1855. En nuestro derecho interno, y justamente en lo que es la capital federal, hoy reconocida por todos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la feria judicial nació en virtud justamente de lo que se dispuso por las cámaras civil y comercial, bien en pleno, ¿sí? El 16 de octubre de 1893, bien, la cual justamente se declaraba el mes de feria todo el mes de enero. Justamente su funcionamiento, ¿sí? Desde 1893 en adelante, bien, o mejor dicho, lo que se pensaba, lo que se analizaba, tenía que ver con que la necesidad de justamente reorganizar la justicia, no solamente lo que tenía que ver con las vacaciones, no solamente tenía que ver con un periodo de descanso, sino también era de reorganizar eh, parcialmente, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad judicial, bien, porque lo cierto es que eh, no, había cuestiones, muchas cuestiones pendientes, bien, que quedaban durante el año, bien, en la organización del papeleo. Ya en ese momento, se puede decir, ya había conflictos, a pesar de que había muchos menos, había menos juzgados, se podría decir, pero lo cierto es que era necesario, por decirlo de alguna manera, bien, organizar algunas cuestiones. Entonces, es importante, bien, pensarlo de esa manera. Desde 1893 existe la feria judicial, bien, que era todo el mes de enero. Su funcionamiento, obviamente, su necesidad para cumplir con el mandato de la justicia continua y efectiva, ¿bien? Estamos hablando del artículo 18 de la Constitución y el 14 de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya que estamos hablando del artículo de la capital de Mar del Plata. Eh, 45 o 60 días, 60 días al año de, son 45 o 60 días y 65, 45 o 60 días que se paraliza la actividad judicial. Bien, para algunos pueden ser tan solo 45 o 60 días. Para otros es una demora grandísima. Bien, o es una demora más en una justicia que se ha demorado ya muchísimo. Eso, por decirlo de alguna manera, conlleva, bien, eh, que, como se dice, nada se parece tanto a la injusticia que la justicia que tarda, ¿no? La justicia que se demora. Y justamente si nosotros analizamos a la justicia como una serie de procesos burocráticos, bien, o una serie de procesos, bien, se podría decir con basamentos burocráticos, ¿no? Y que después, encima, uno cae en que si está a punto de empezar o a punto de terminar, cae en esos periodos, bien, y después la reactivación, obviamente no puede pensar en una justicia efectiva o una justicia eficiente si de alguna manera estamos atados, se puede decir, justamente algo que se creó en 1893. Habría que analizarlo. Es más, capaz que hasta analizamos de que en realidad hoy por hoy la feria judicial tendría que ser más larga y no más corta, y no aniquilarla o no eliminarla, o tal vez tendría que ser distribuida durante el año, o tal vez los juzgados tendrían que entrar en feria bien de manera aleatoria durante el año y no automáticamente durante todo un año. Tal vez eso no iría en el para bien de los abogados, ¿no? Sería mejor para otro tipo de para otras personas, para otras profesiones. Pero bueno, lo cierto es que es algo que se ha cristalizado, que se ha, por decirlo de alguna manera, cerrado en en ese número, en una situación de numerus clausus, ¿no? Propiamente dicho. Y bien, una parte interesante que tiene esta actividad, este artículo, perdón, de la capital de Mar del Plata, es que justamente establece como propuestas, se podría decir, ¿no? Que dice que habla de una tarea interdisciplinaria y con una visión para la especial, para de alguna manera, para la organización de lo que tiene que ver con
la feria, habla, por ejemplo, habla de una reducción de los periodos de la feria, ¿sí? Una rotación en la asignación de las vacaciones por los juzgados, un poco lo que yo les comentaba recién, por ejemplo, otorgando distribución de 3 meses al 33% de los integrantes del juzgado, bien, y que el resto justamente asuma el despacho diario del juzgado, cuando el personal, obviamente, esté, la parte del personal esté de vacaciones, definir recursos humanos, reasignar actividades, definir horarios. Aquellos que tenemos conocimiento de cómo se da el proceso de lo que es el ascenso de cargos y demás, sabe que el movimiento de los cargos en el Poder Judicial es algo bastante eh, traumático, si uno se lo tiene que explicar a otro. No, bueno, yo para poder de alguna manera asumir un cargo, bien, voy a subrogar en otro juzgado, pero bueno, en realidad mientras tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, es algo que se da, que no se da de una manera muy organizada, bien. Ahí es cuando, se puede decir, vemos esta parte de la burocrática negativa, ¿no? Ya la palabra burocracia tiene una connotación negativa, pero digo, en ese caso se ve la burocracia negativamente hablando. Entonces, bueno, hay que de alguna manera pensarlo de la forma organizativa, ¿no? O si no, ampliar los horarios de atención, bien, durante los periodos de la feria judicial. Por ejemplo, proponen, en este punto se entiende, por ejemplo, que el horario sea, el horario de atención sea normal durante todo el año, bien, y eso de alguna manera ampliaría, durante todo el año ampliaría, entonces, cuando uno se toma la feria judicial, dice, bueno, durante este tiempo, se puede decir, no estaríamos atendiendo. Bueno, hay de alguna manera algunas propuestas, bien, que tiene que ver con la admisibilidad o no también de lo que es lo que yo les decía, la habilitación de feria, ¿no? El pedido de habilitación de feria suele ser bastante estricto, bien, y bastante restricto, bien, a causas como, por ejemplo, no sé, amparo, causas de familia. Eh, por ejemplo, un punto muy gris para nosotros los abogados que hacemos causas de familia tiene que ver, por ejemplo, con las causas alimentarias, ¿no? Las de derecho alimentario. Bueno, ¿qué es más esencial para un niño o una niña? Bien, que los alimentos. Sin embargo, a la hora de plantearlo desde el punto de vista de una habilitación de feria, todas las causas de alimentos tendrían que ser habilitadas, todas las causas de alimentos tendrían que poder iniciarse. Las cámaras civiles, todas habilitan feria para las causas de cuota alimentaria, bien, ¿se considera en invierno, se puede decir, una emergencia, o se considera en verano cuando son 30 días y no en invierno cuando son 15 tan solo? Cuestiones para analizar. Bien, se tiene en cuenta en realidad, se necesita una sobreabundante, bien, jurisprudencia y doctrina sobre el tema, o tan solo con el mero pedido de habilitación de feria por una cuestión, por ejemplo, de cuota alimentaria, deberían habilitarnosla. Bien, un amparo, ¿se habilita? Sí, pero un amparo por mora de la administración. ¿Se habilita? Es lo mismo un amparo de salud que un amparo por ejemplo, por mora de la administración, por, no sé, la no extracción de un árbol o la reparación de una calle. Bueno, todo esto de alguna manera son cuestiones son disparadores para que ahora, en esta feria que está por concluir, o en las ferias siguientes, de alguna manera, se pueda buscar la manera de tal vez lograr un consenso, ¿no? Tal vez dialogar un poco sobre el tema, tal vez contratarlo el tema, y no como una cuestión política, sino tal vez como una cuestión razonable, bien vinculado, como les decía recién, a la tutela efectiva de los derechos, bien que es el fin de la justicia, no la justicia, sino la justicia, la que tenemos, la justicia terrenal, el Poder Judicial. Bien, bueno, espero que les haya interesado el tema, bien, y nada, desde 1893 a la fecha, feria judicial, aunque nadie me lo preguntó, les cuento. Que tengan un muy buen día.